Bueno, pues como les veníamos anunciando, previo a sus 5 minutos de información nacional e internacional, ya tenemos al otro lado del teléfono a la diputada de Vox por Málaga, Patricia Rueda. Así que la vamos a saludar ya, que hacía tiempo que no hablábamos con ella. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por darme la oportunidad de acompañaros estos minutos. Bueno, pues nosotros encantados, como siempre. Nos hubiera gustado que estuvieras por aquí, pero bueno, a veces las agendas mandan y nosotros en cualquier caso te agradecemos que nos atiendas por teléfono. Ya habrá algún momento en el que te puedas pasar por aquí, seguro que sí. Sí, gracias. Gracias, Patricia. Pues vamos a hablar hoy, vamos a tratar un asunto que tiene que ver, bueno, pues con el narcotráfico, y es que, bueno, pues el gobierno tumbó una proposición, en fin, los grupos de la Cámara, entre ellos, bueno, el gobierno del Partido Socialista, tumbó una proposición no de ley de Vox que tenía que ver, bueno, pues con la calificación del petaqueo como delito. Bueno, el petaqueo, para que nuestros oyentes lo sepan, es esa actividad, ¿no?, que, en fin, por la cual se transportan garrafas de gasolina a las narcolanchas que ya están en alta mar. Es una forma, digamos, que tienen de operar digamos, de manera más eficiente, y lo que pasa que, claro, que eso es, por así decirlo, una falta, ¿no? Es una falta, ¿no? No es un delito, no es un delito como tal. Y bueno, además hay que señalar también que muchas veces utilizan a personas muy jóvenes, incluso menores de edad, para abastecer de gasolina a esas narcolanchas en alta mar. Así que, bueno, vamos a hablar contigo sobre eso, Patricia. Desde luego, este gobierno parece que lo del narcotráfico le da un poco igual, y además siempre intenta dar la imagen de que se combate el narcotráfico, pero siempre es en apariencia. Al final, a la hora de la verdad, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sobre todo la Guardia Civil, se queja de la falta de medios, humanos, y por supuesto también de la desactivación de esa unidad especial que se dedicaba al narcotráfico en Campo de Gibraltar y que detenía pues por cientos a estos criminales, ¿no? En fin, todo ayudas para los policías y para los agentes. Esto es una vez más pues un gobierno ya no solo sumido en la corrupción, sino que el PSOE se pone una vez más del lado de los narcos. Como bien has explicado, el petaqueo al final es darle más aire y que puedan campar por sus anchas delincuentes en ya no solo en toda Málaga, porque es cierto que también afecta a Cádiz y a muchos puntos de España. Y lo que propusimos era una proposición de ley con la que pretendíamos que pasase de una simple infracción administrativa a delito, porque hay que ser implacables. Y las reformas, ¿no?, legislativas se deberían llevar para beneficio de los españoles honrados y no para delincuentes, que es lo que estamos viendo, llámese ley de amnistía o llámese incluso una ley de vivienda que al final protege más al ocupa que al propietario. Y una vez más llevamos esta inquietud, porque es cierto que en Málaga afecta de manera directa. Hemos visto en los últimos meses como en zonas de Guadalmar, Peñón del Cuervo y Mijas, pues bueno, hemos visto a estas narcolanchas, y como bien comentabas, no puede ser que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tengan cada día menos recursos humanos y materiales, y que no se haga nada por incluso modificar el Código Penal. Así que fuimos a por todas con una proposición de ley que tristemente, pues una vez más el Partido Socialista se puso al lado de los delincuentes. Nosotros vamos a seguir ejerciendo con mucha fuerza la verdadera oposición a este gobierno criminal, exigiendo más medios para nuestra fuerza de cuerpos de seguridad del Estado, agradeciendo el trabajo de cada uno de ellos, y en estos días, gracias a la UCO, mención especial por el extraordinario trabajo que está haciendo, y por supuesto vamos a estar enfrente de este gobierno que lo que hace es blanquear a delincuentes y dejar sin herramientas a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a jueces, ojo, y ante esto Vox es implacable. Patricia, resulta que, claro, la gente muchas veces asocia, y porque es algo tradicional, ¿no?, que el narcotráfico se da especialmente en esa zona de Campo de Gibraltar, en la línea y demás, ¿no? Pero resulta que, claro, que la actividad de los narcotraficantes se va extendiendo por la costa y va llegando, efectivamente, como bien decías, incluso a nuestra provincia, sin ningún tipo de problema. Y
yo no sé si te acuerdas, ¿no? Que Marlaska, que el ministro del Interior, ya desmanteló ese cuerpo de choque que tenía la Guardia Civil especializado en el combate del narcotráfico, y lo desarticularon de una manera que uno dice, pero no hicieron méritos estos agentes para esa unidad de élite, ¿no? Para acabar con el narcotráfico, y fíjate tú en qué punto estamos, ¿no? Por eso no nos extraña, ¿no? que hayan, en fin, desechado vuestra proposición no de ley, que no tiene nada de ideológico, simplemente, además, tiene que ver con preservar la salud de la población, en todo caso. Y nosotros en ese sentido siempre hemos exigido la dimisión de Marlaska, porque hoy estamos hablando del petaqueo, pero hace poco también estuvimos los de Vox en una manifestación apoyando a los vecinos de Fuengirola. De esto puede hacer hace 2 semanas, porque el índice de criminalidad y de homicidios, según datos del propio Ministerio del Interior, ha crecido en cuanto a homicidios casi un 17%. Están campando a sus anchas, se están produciendo tiroteos, y no puede ser que casi todas las semanas veamos tristes noticias en cuanto a este índice de criminalidad en una provincia en la que hasta hace muy poco se podía vivir en paz y en tranquilidad, y ahora los barrios están asolados por la inseguridad. Porque delincuentes campan a su ancha, y porque también es cierto hay una migración ilegal que también es la responsable de muchos casos de esa inseguridad en nuestros barrios. Hablabas también de tiroteos, Patricia. Es verdad que ha crecido la criminalidad en la provincia de Málaga. De hecho, tengo por aquí un titular del Español que es muy, muy representativo y que apunta, bueno, pues que la Costa del Sol es centro de los ajustes de cuentas entre mafias, con más de 30 tiroteos. En concreto, pues ellos publicaban que eran 32, pero es que hace 4 días, o hace 3 días, bueno, pues hubo otro tiroteo en San Andrés, en Málaga. Pues tras una pelea entre jóvenes, o sea que es que vamos igual por 33 tiroteos en poco más de año y medio, en lo que llevamos de mes de junio, ¿no? Llevamos 33 tiroteos, bueno, más o menos la mitad, casi la mitad vienen estando en la capital, ¿no? Y en Marbella. Antes quizá estaba más circunscrito a Marbella de vez en cuando, alguna vez alguno lo escuchaba hace años, que había algún tiroteo por la zona de Puerto Banús o lo que fuera, de alguna mafia internacional o algún ajuste de cuentas, pero ahora ya, bueno, pues 15 entre Málaga y Marbella, de los cuales, bueno, pues 8 son en Málaga, 7 en Marbella, y luego en otros puntos de la provincia, es decir, que ya se ha extendido fuera de un ámbito muy concreto. Ahí es el tema también. Sí, nosotros es verdad que desde Vox estamos luchando contra ello, y de hecho hemos presentado nuestro portavoz a nivel nacional. Hemos puesto en marcha un grupo que llamamos Grupo de Respuesta Nacional en Seguridad, con medidas que defendemos para luchar contra la delincuencia y la criminalidad en la ciudad donde tenemos detectado que ya campan libremente delincuentes. Y ante esto, pues con este Grupo de Respuesta Nacional en Seguridad, que se reúne constantemente y que le da herramientas allí donde tenemos capacidad en la toma de decisiones, pues hablamos de acciones policiales, de incluso más medios técnicos para nuestros policías, y por supuesto lo que siempre estamos hablando del endurecimiento del Código Penal. Hablabas antes también, Patricia, del trabajo que hace la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que parece de momento implacable, ¿no?, a lo que cualquier gobierno pudiera tratar de influir, ¿no?, en los mandos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y hablabas, del mérito que tiene la UCO, en definitiva. Y en todo caso, lo comento otra vez, el asunto de la UCO, porque el Partido Socialista, aparte de permitir, el narcotráfico, pues también permite la corrupción. Ya le diremos por qué. No obstante,
sí me gustaría señalar que Ana María Fuentes, que es una exdiputada del Partido Socialista, de Málaga, por cierto, va a formar parte de forma parte de esa comisión de transición, nueva transición, propuesta por Pedro Sánchez, y la colocan, bueno, pues de secretaria de organización, nada más y nada menos. Esta mujer aparece tres veces en el informe de la AUCO, en el informe de la trama de comisiones ilegales, y bueno, aparece nombrada en 3 ocasiones relativo al pago del impuesto, el impuesto que ellos dicen que eso es un pago voluntario, que no se lo creen ni ellos, claro. Pues ahí el premio es una señora que conoce perfectamente la trama, que aparece en los papeles de la UCO, es la nueva secretaria de organización, de momento, del Partido Socialista. Es decir, pues el cargo de secretario de organización es de lo más importante en un partido, es, por así decirlo, el número 2. Esto había que preguntar a los votantes del Partido Socialista qué les parece, porque nos encontramos ante un presidente de España, un Sánchez corrupto y traidor, que está atrincherado en la Moncloa, que amenaza a la nación, que está poniendo en riesgo la libertad y la prosperidad de España, que es una amenaza constante al Estado de Derecho y que es el capo de la mafia, porque lo que hace es premiar constantemente a los más corruptos que están dentro del Partido Socialista. Ya sea el entonces también secretario de organización y el que fue ministro, Ábalos, ya sea Koldo, ya sea Santos Cerdán, que también fue secretario de organización. A todos los corruptos con los que se relaciona, pues parece ser que los premia con puestos de responsabilidad. Y esto es inadmisible. Cuando hablamos del caso Koldo, el caso Ábalos, el caso Illa Mascarillas, es mujer, hermano de Sánchez, al final es un partido socialista criminal y corrupto, que es una banda organizada y que es de vergüenza cada día cómo tenemos que ver noticias de mordidas, de reparto de prostitutas, donde están los socialistas, ¿no? O esas socialistas progresistas y feministas. Lo que está sucediendo en España es muy grave y yo acuso no solo a los votantes del Partido Socialista y a los propios cargos electos de un Partido Socialista que está enraizado en la corrupción y que los propios que tienen cargos públicos miran hacia otro lado, acuso a estos como acuso al Partido Popular. Un Partido Popular que es un constante balón de oxígeno, ya no solo en el Congreso, con iniciativas que ha ido aprobándole a este Partido Socialista, y siempre hago mención a lo mismo, a esa regularización masiva de 500.000 inmigrantes ilegales, porque es muy grave, pero es este Partido Popular con el que se repartió jueces, y ahora estamos viendo tristemente cómo ese conde Pumpido está diciendo que, bueno, que esto de la ley de amnistía, pues que él va para adelante, él y su camarilla. Y estamos viendo cómo están amenazando el Estado de Derecho entre unos y otros con lo que ha sido hasta ahora la estafa del bipartidismo. Por eso, permíteme que haga de nuevo un llamamiento, porque con esta mafia no se pacta. A esta mafia hay que echarle cuanto antes del Gobierno de España. Y por eso insistimos en la necesidad de presentar una moción de censura para convocar elecciones ya, porque cada día es un día que pierden los españoles honrados. Nosotros somos 32 diputados en el Congreso, desde Vox. Solo necesitamos 2 diputados más honrados, solo 2, para presentar esa moción de censura y para sacar a España de esta situación de corrupción. Urgen convocar esas elecciones y urge ser implacable ante la corrupción de un partido socialista con los brazos caídos de un partido popular. Si te parece, como has nombrado a Conde Pumpido, que es una mascota favorita, también de las favoritas de esta casa, por señalarlo, bueno, que nuestros oyentes seguro que lo saben, pero bueno, por recordarlo, Conde Pumpido ya amnistió, por así decirlo, entre comillas, a los corruptos de los ERE mediante ese tribunal constitucional totalmente
copado, ¿no? por este señor y sus adláteres, y además que en todo caso lo que hizo fue usurpar las funciones del Tribunal Supremo, que es el máximo órgano de casación en este país. Es decir, cuando uno recurre una sentencia, llegas al Tribunal Supremo. Lo que no tiene sentido es que luego llegue el Tribunal Constitucional y se invente razones, además razones, como por así decirlo, muy genéricas, ¿no? Para amnistiar a sus camaradas, a sus compañeros socialistas, porque además es que hay que decir que Conde Pumpido fue fiscal general nombrado por el gobierno de Zapatero. En fin, y además, como el fiscal general que tenemos, el señor Alvarone Ortiz, también está imputado, y además el propio señor Sánchez también lo reconocía como con aquello de que, bueno, el fiscal general de quien depende, pues ya está, ¿no? Es decir, de ti depende el nombramiento, pero tú no puedes estar hostigando al fiscal general del Estado a hacer lo que tú quieras. Eso no debería funcionar así. En fin, el nombramiento también es para mí, a mi entender, no debería ser como es, pero bueno, sin decir que no debería ser por parte del presidente del gobierno, pero bueno, eso es otro asunto. Sí, pero fíjate, y debemos de poner en relieve la gravedad del asunto. Fiscal general del Estado, hacía mención a Conde Pumpido. Todos estos, que forman parte de esta mafia socialista, hacen lo que toque en el momento pertinente a las órdenes de Sánchez. Por eso es tan importante lo que desde Vox defendemos, la despolitización de la justicia, porque no se puede entrar en el reparto de jueces, llámese PSOE y PP, para blindar a los suyos. Esto es inadmisible. Por eso es tan importante la independencia del Poder Judicial y por eso hay que agradecer el trabajo de jueces y magistrados que en honor a la verdad sí que hacen esa labor de sentar en el banquillo a todos aquellos que cometen delitos. Porque no puede ser que haya una justicia, ¿no?, en función de los intereses de quien gobierne. No puede ser. Y por eso esa independencia del Poder Judicial sí que garantizaría la igualdad real de todos los españoles. Y ayudaría a regenerar... También... Sí. Lo que estamos viendo también por parte de Sánchez, con esto finalizo, es lo que también desde Vox llevamos ya 7 años denunciando, la colonización de las instituciones por parte del Partido Socialista. La pregunta, Patricia... Con la connivencia del Partido Popular, Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional, Radio Televisión Española, Correos... La pregunta es cuál ha quedado sin colonizar, porque hasta en la Casa Real han llegado metiendo al que fuera el segundo de Borrell, a Villarino, también lo metieron ahí en la Casa Real, no sé cómo, pero hasta ahí han llegado. En todo caso, bueno, pues sí, la independencia si hubiera independencia judicial, desde luego ayudaría a una regeneración de la vida pública, cosa de la que presume el presidente del gobierno cuando ha hecho el presidente del gobierno y secretario general del Partido Socialista cuando ha hecho una pequeña vamos a decir, un pequeño maquillaje, ¿no?, a su secretaría de organización que antes comentábamos, y yo era solamente por leer un pequeño párrafo que publica Málaga Hoy, que apunta pues a esta señora que comentábamos antes, a Ana María Fuentes, que era entonces gerente del PSOE a nivel nacional, también fue diputada por Málaga, y bueno, pues lo que dice en el informe de la UCO es que le pidió a Javier Herrero, al director general de Carreteras, que realizase algún tipo de aportación económica, aunque bueno, no precisaba a quién iría destinado este pago. En fin, ya sabemos para dónde iría, seguramente para el de los 600 millones en comisiones, seguramente para el señor Cerdán, es muy posible, pero bueno. Hablabas también de moción de censura, de elecciones. Yo a veces el tema de la moción de censura, si bien me parece lógica para sacarle los colores a quien corresponda, lo que yo veo es que es muy complicado, por no decir
imposible que prospere. Los socios que tiene el gobierno de Sánchez se van a excusar en que esa moción de censura está apoyada por Vox y bueno, y aparte, por supuesto, como no hay todavía una sentencia firme, condenatoria y demás, pues se van a basar en eso para decir que bueno, que no tiene sentido apoyar una moción de censura, y con lo cual yo creo, honestamente, que podrías darle un balón de oxígeno más a este presidente y decir, además os ha animado a la oposición a hacerlo, ha animado a que presente una moción de censura de una manera muy chulesca, porque él prevé que sus socios sigan apoyándole, sigan de su lado y que ni siquiera se abstengan en esa moción de censura. En este momento en el que tenemos a un Sánchez acorralado por la corrupción y atornillado a la Moncloa con el apoyo de etarras, separatistas, golpistas, los que son los enemigos de la nación. Y están encantados con él, con Pedro. Claro, porque son cesiones tras cesiones tras secciones que sale del bolsillo de todos los españoles. En este momento, todas las herramientas que están a disposición para echarlo de Moncloa, hay que utilizarlas. Nosotros en estos 7 años es cierto que hemos presentado 2 mociones de censura, porque es una herramienta para señalarlo y para que el resto de partidos políticos se retraten. Y sí sirve, porque ese señalamiento, y gracias a Vox, se está hablando de un Sánchez corrupto a nivel internacional. Y eso es gracias al trabajo y al señalamiento de Vox. Sí sirve. Porque la otra opción, ¿cuál es? No hacer nada. Seguir haciendo oposición, pero él va a vender como victoria. Seguir haciendo oposición. Va a vender como victoria. ¿Quién hace la oposición en este país? Bueno, solo Vox. Hay diversos grupos. No es tan difícil conseguir el número de diputados honrados para que esa moción de censura prospere. De hecho, nosotros hemos sido tan generosos que hemos dicho, la apoyamos. Pero nosotros no ponemos candidato, y el anterior ya se vio. Nosotros no pusimos al candidato y le dijimos a Feijóo, si quieres en este momento, el anterior, hazlo tú. Lo que no se puede es comprar el discurso, permíteme, el discurso de la derecha cobarde de esto no va a ningún lado. Lo que no va hacia ningún lado es no hacer nada frente al peor Sánchez que estamos viendo, frente al peor Partido Socialista en los últimos años de democracia, que la situación es muy grave y que en estos momentos no se debe estar ni en plan nos quejamos en la barra del bar, no, hay que hacer, y en eso estamos desde Vox, en las instituciones, en los tribunales, que por eso nosotros estamos liderando muchas de las acusaciones populares, y en las calles incluso junto al pueblo español. Es la hora de ser responsable y nosotros lo vemos como un deber y como una obligación. Y por eso, moción de censura, sí, y hasta el final. A este Sánchez hay que echarlo, y ojo, hay que echarlo de la Moncloa, hay que sentarlo en el banquillo y hay que meterlo entre rejas. Yo lo que comentaba Patricia es que hasta el propio presidente del gobierno los retaba, ¿no?, al Partido Popular y a Vox a presentar esa moción de censura, muy seguro él de que iba a tener sus apoyos, y por lo tanto luego yo entiendo que lo utilizaría, bueno, pues como una victoria, ¿no?, sobre la oposición. Sí, un Sánchez que es el que le marca la agenda política al Partido Popular, un Sánchez que se ríe de Feijóo en todas las sesiones de control, un Sánchez que hace una conferencia de presidentes con los reinos de taifa, ¿no?, del Partido Popular, y permíteme, un Moreno Bonilla que viene aquí a Málaga con un Feijóo diciendo hay que echar a Sánchez, pero que la semana de antes había estado haciéndose una foto con él. Vamos a ver. Este es el Partido Popular que tenemos ahora en España y este es el Sánchez que tenemos ahora en España. Si le vamos a bailar el agua a Sánchez diciéndole sí a lo que él dice, opina, mal vamos. Oposición frontal. Hay que echarlo y urge. Totalmente, pero es lo que digo, él, si esa moción de censura no prospera, insistirá en que él ha ganado y que tiene el respaldo popular, etcétera, etcétera. Es lo que hace siempre este señor, que es así, que vamos a hacer. Aunque la moción de censura tenga su sentido, efectivamente, y aunque se pueda hacer una crítica frontal, como decías. Sí le duele, no lo subestiméis porque sí le duele. ¿Tú crees que le duele? Yo le veo que le resbala todo. Nosotros le hemos sentado, en esas 2 mociones de censura, yo lo tenía enfrente.
O sea, el gesto Las de muecas, ese ¿no? Las muecas que Sánchez, hace. las muecas, es que cada vez que Santiago Abascal se dirige a él desde la tribuna, es el único en España que realmente le retuerce, porque le dice la verdad y porque sabe perfectamente dónde le duele. Y tenéis que, no sé si tenéis en vuestra memoria la imagen de la última sesión de control el pasado miércoles, donde tras la pregunta, Santiago Abascal se levantó, le señaló y le dijo: ya está bien de humillar a los españoles y no me voy a quedar aquí a escuchar sus mentiras. Y así hay que tratar a este personaje, así hay que tratar a Sánchez. Ya está bien de que humille a los españoles. Pues lo que pasa que, bueno, lo va a intentar seguir haciendo y se agarrará pues, como un clavo ardiendo al sillón de la Moncloa, de eso no cabe duda, porque es que está en su ser. Ya, yo creo que no pilla de sorpresa cuando cada vez que dicen, por ejemplo, ayer iba a hacer una rueda de prensa, ya estaba todo el mundo nervioso a ver qué iba a decir, y claro, que iba a dimitir, no, ya lo adelanto yo. O sea, a veces se genera esa expectativa de que pudiera llegar a dimitir. Yo sinceramente lo dudo mucho. Antes se lleva el Partido Socialista por delante que dimitir, lo tengo clarísimo. Pero bueno, es harina de otro costal. Sabemos que te tienes que ir, Patricia. Nos tienes que dejar otro día a ver si podemos hablar con más tiempo, pero en todo caso te vamos a agradecer como siempre que hayas querido participar en Es la Mañana de Málaga de Radio, y te mandamos un abrazo, por supuesto. Muchísimas gracias de corazón por este tiempo, gracias por tu exquisita amabilidad, y entre todos seguimos luchando porque, creedme, es cierto que lo peor de Sánchez está por llegar, pero también lo mejor de una España que es valiente y que entre todos vamos a lograr echarle. Bueno, pues nos quedamos con eso y a ver si el señor Sánchez deja de degradar y de humillar a la nación española con todos los desmanes de su partido. En fin, Patricia, muchas gracias, como te decía, un abrazo.